Universidad Técnica de Machala, de la carrera de Medicina del segundo semestre paralelo A. El día de hoy les hablaremos del sistema respiratorio. Los integrantes son Roxana Takuri, May Toledo y Carla Valareso. El objetivo de hoy es analizar el proceso formativo embrionario del sistema respiratorio, mediante una exposición interactiva con la finalidad de lograr la consolidación de los conocimientos respectivos al tema a tratar. Vamos a empezar hablando sobre el sistema respiratorio, el cual está conformado por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, la cual se bifurca en dos bronquios principales y estos se ramificarán en bronquiolos y alvéolos que se encontrarán en el interior de los pulmones. Entonces, para comenzar hablando del desarrollo embrionario del sistema respiratorio, vamos a hablar sobre la formación de las yemas pulmonares. Cuando el embrión tiene aproximadamente 4 semanas de vida, en la pared ventral del intestino anterior aparecerá una excrescencia que será el divertículo respiratorio. El aspecto y la localización del divertículo respiratorio dependerá del aumento del ácido retinoico. Este se va a expresar en el mesodermo adyacente. Entonces, con el aumento del ácido retinoico se sobreregulará el factor de transcripción TBX4 que se va a expresar en el tubo intestinal en lugar de la yema pulmonar. Entonces TBX4 va a inducir a la formación de la yema pulmonar, así como también a la continuación del crecimiento y la diferenciación de los pulmones. Es por esta razón que el divertículo respiratorio y la yema, la laringe, los bronquios y la tráquea van a ser de origen endodérmico. Entonces, en un principio, la yema pulmonar va a estar en comunicación con el tubo, con el intestino anterior, pero cuando aparecen dos crestas longitudinales, que son las crestas traqueoesofágicas, que van a separar al intestino anterior de la yema pulmonar. Entonces, cuando estas crestas se fusionan para formar el tabique traqueoesofágico, van a separar al intestino anterior en dos porciones, una porción dorsal que es el esófago y una porción ventral que será la tráquea y las yemas pulmonares. El primorio respiratorio va a seguir en comunicación con la faringe gracias al orificio laríngeo. Entonces, entre las consideraciones clínicas de la formación de las yemas pulmonares tenemos la atresia esofágica, la cual se da durante la separación del esófago y de la tráquea mediante el tabique traqueoesofágico. Entonces, esta atresia esofágica pueden tener o no una fístula traqueoesofágica, en donde el 90% de estos casos, la porción superior del esófago va a terminar en forma de bolsa ciega, mientras que la porción inferior va a formar una fístula con la tráquea, que es la conocida como fístula traqueoesofágica. Otro ejemplo es la atresia esofágica aislada, y por último tenemos la fístula traqueoesofágica tipo H sin atresia. Cada una de estas van a representar el 4% de los defectos, mientras que van a haber otros tipos de alteraciones, las cuales cada una van a representar el 1% de estos defectos. Bien, continuando con el desarrollo embriológico del sistema respiratorio, encontramos a la laringe. El revestimiento interno de la laringe va a tener un origen endodérmico, mientras que los músculos y los cartílagos que rodean la laringe van a proceder del cuarto y del sexto arco faríngeo. En un principio, el orificio laríngeo tenía una forma sagital, pero debido a la proliferación constante de las estructuras que lo rodean o de la mesénquima que lo rodea, este en cambio va a tener una forma de T. El mesénquima que lo rodea se va a diferenciar en los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. Y al mismo tiempo que sucede esta diferenciación, la proliferación interna de este orificio va a hacer que este se cierre de manera temporal, pero luego este se vacuoliza y se recanaliza. Y ahora aparecen dos estructuras laterales, o nichos laterales, que se los conoce como los ventrículos faríngeos. Y estos van a estar separados por pliegues de tejido que van a dar origen a las cuerdas vocales tanto verdaderas como las falsas. Bien, la laringe al proceder del cuarto y del sexto arco faríngeo va a tener una inervación del nervio craneal, del par craneal número 10, que es el nervio vago.
Una rama, la rama laringea superior, va a inervar todas las estructuras provenientes del cuarto arco faríngeo, mientras que la otra rama, la laringea recurrente, en cambio va a inervar las estructuras provenientes del sexto arco faríngeo. Bien, continuando tenemos a la tráquea, los bronquios y los pulmones. En un principio ya sabemos que el divertículo respiratorio se encuentra adherido a la pared anterior del intestino anterior. Bien, pero cuando ésta se separa del futuro esófago, va a formar dos estructuras. Una es la tráquea, en su parte superior, y en su parte inferior son las yemas pulmonares o las yemas bronquiales. Continuando con el desarrollo, en la quinta semana, estas yemas bronquiales van a dar origen a los bronquios primarios, tanto derecho como izquierdo, uno correspondiente a cada pulmón. Pero luego estos van a continuar dividiéndose, y así dan origen el bronquio derecho a 3 bronquios secundarios, y el bronquio izquierdo a 2 bronquios secundarios. En cada caso, ambos se corresponden con los lóbulos correspondientes de cada pulmón. Ya. Estos bronquios siguen dividiéndose y siguen creciendo de manera caudal y también de manera lateral, y así van a llenar una cavidad que se la conoce como el canal pericardio-peritoneal, que lo encontramos aquí. Ya. Este canal al principio va a ser estrecho y se va a encontrar uno a cada lado del intestino anterior, pero luego, como se da la proliferación y el crecimiento y la diferenciación de los pulmones, estos van a aumentar. También encontramos dos pliegues. Un pliegue es el pleuro pericardial, que lo encontramos aquí, y va a separar la yema pulmonar de la cavidad pericárdica. Mientras que el otro pliegue, el pliegue pleuroperitoneal, va a separar los pulmones, los futuros pulmones, de la cavidad peritoneal. Asimismo, el mesodermo que va a recubrir a los pulmones, lo encontramos aquí, va a formar la pleura visceral, mientras que el mesodermo que va a recubrir la parte interna de la cavidad corporal se va a denominar la pleura parietal. Y lo que encontramos entre estas dos pleuras se la conoce como la cavidad pleural. Continuando con el desarrollo, los bronquios secundarios derechos darán origen a 10 bronquios terciarios, o también denominados los bronquios segmentarios, que los encontramos aquí. Y en cambio, los bronquios derechos van a dar origen únicamente a 8 bronquios terciarios o segmentarios. Durante el sexto mes de desarrollo intrauterino, se van a dar origen a 17 generaciones de subdivisiones de los bronquios. Y en el desarrollo postnatal, en cambio, se darán 6 divisiones más. Ya, estas divisiones de los bronquios está regulada por la interacción entre el epitelio y la mesénquima. Es decir, el epitelio o el endodermo de la yema pulmonar con el mesodermo que los rodea. Y así, aquí también interviene el factor de crecimiento de los fibroblastos, que va a permitir que éstas se diferencien, crezcan y también se subdividan. Continuando con el desarrollo embrionario de los pulmones, vamos a hablar de la maduración de los pulmones. Hasta el séptimo mes de vida prenatal, los bronquiolos continúan dividiéndose cada vez en canalículos cada más pequeños y más numerosos. Estos a su vez reciben continuamente un mayor aporte de sanguíneo. Este periodo se conoce como el periodo canalicular. Los bronquiolos terminales comienzan a subdividirse en bronquiolos respiratorios, y estos a su vez se segmentan de entre 3 a 6 conductos alveolares. Los conductos alveolares a su vez van a terminar en los sacos terminales, o también conocidos como alveolos primitivos. Estos alveolos primitivos van a estar en estrecho contacto con los capilares sanguíneos. Al terminar el séptimo mes, el número de capilares sanguíneos maduros y de sacos terminales o alveolos primitivos va a ser el suficiente como para crear un adecuado intercambio gaseoso. Es por esto que un neonato prematuro de 7 meses va a tener la capacidad de sobrevivir fuera del útero. Los sacos terminales van a seguir aumentando en los últimos 2 meses de vida prenatal que queda, y también en los primeros años de vida postnatal.
Estos van a poseer dos tipos de células, las células alveolares tipo 1 y las células alveolares tipo 2. Las células alveolares tipo 1 van a comenzar a adelgazarse y a ponerse como especie de placas, que van a permitir la invaginación de los capilares sanguíneos maduros hacia el saco terminal. Esta invaginación va a crear la interfaz alveolo-capilar, la cual va a permitir el intercambio gaseoso. El otro tipo de células son las células alveolares tipo 2. Estas de aquí van a secretar una sustancia conocida como surfactante. El surfactante va a englobar junto con otros componentes y va a formar el líquido pulmonar que se encuentra rellenando los pulmones antes del nacimiento. Este líquido va a contener proteínas, va a contener el moco secretado de las glándulas, entre otras sustancias. En el momento de la semana 34 de gestación, el surfactante va a aumentar su concentración dentro del líquido del pulmonar. Va a alcanzar una concentración tan alta que va a infiltrarse en el líquido amniótico, permitiéndole así llegar a los macrófagos que se encuentran en la cavidad amniótica. Al llegar aquí, este activa los macrófagos, los cuales se dirigen primero al corión y luego hacia la placenta para enviar señales que van a crear la sobreproducción de proteínas para el sistema inmunitario, entre esos la interleucina 1 beta, la cual a su vez genera la producción de otras proteínas como son las prostaglandinas, que van a inducir a las contracciones uterinas. Por eso podemos decir que el feto también envía señales para el momento del inicio del trabajo de parto. Los movimientos respiratorios inician incluso antes del nacimiento. Estos movimientos provocan que una pequeña cantidad de líquido amniótico ingrese a los pulmones, al momento que el bebé realiza la primera aspiración. Estos movimientos respiratorios son muy importantes porque inducen a la maduración de los pulmones y acondicionan los músculos respiratorios para el momento de que el bebé tenga que respirar por sí solo. Al momento del nacimiento y al momento que se da la primera aspiración del bebé, el líquido pulmonar que rellenaba los pulmones va a ser rápidamente absorbido por los capilares linfáticos y por los capilares sanguíneos hacia la circulación, dejando solo en la región que recubre los sacos terminales una pequeña capa delgada de surfactante compuesta por fosfolípidos. Esta capa va a cumplir la función de disminuir la tensión superficial de la interfaz alveolo-capilar, evitando que al momento de respirar los pulmones del bebé colapsen. Los movimientos respiratorios después de nacimiento van a llevar aire desde las fosas nasales hacia los pulmones, lo cual va a hacer que estos se distiendan dentro de la cavidad pleural. Aparte, el desarrollo de los pulmones se completa o aumenta su tamaño tanto por un pequeño aumento del tamaño de los alvéolos terminales como por la continua ramificación de los alvéolos terminales y de los bronquiolos que se da después del nacimiento, hasta los primeros 10 años de vida. A continuación, tenemos un resumen de la maduración de los pulmones. Vamos a ver los 4 periodos de maduración, que está el periodo pseudoglandular, que se da de la semana 5 a la 16, y aquí se va a ver la formación de los bronquiolos terminales, y en este periodo no van a existir ni bronquiolos ni alvéolos respiratorios. Vale destacar que hasta antes del nacimiento no hay alvéolos maduros. El periodo canalicular va a ser de la semana 16 a la 26. Aquí los bronquiolos terminales se dividen en 2 o más bronquiolos respiratorios, los cuales a su vez se dividen de entre 3 a 6 conductos alveolares, como ya lo había mencionado. El otro periodo es el periodo de sacos terminales. Como su nombre lo dice, van a aparecer los sacos terminales, es decir, alvéolos primitivos, y los capilares van a establecer un estrecho contacto con estos. Esto se va a dar en la semana 26 hasta el nacimiento. El periodo alveolar se da desde los 8 meses hasta la niñez. Y aquí los alvéolos maduros tienen contacto endotelial y epitelial ya bien estrechos, es decir, van a formar la interfaz alveolo-capilar que va a permitir el intercambio gaseoso. Bien, por último tenemos a las consideraciones clínicas de los pulmones. En primer lugar tenemos al síndrome de dificultad respiratoria. Este síndrome es el causante de aproximadamente el 20% de muertes entre los recién nacidos. Como ya lo manifestó mi compañera, el surfactante es una sustancia muy importante para la supervivencia de los neonatos prematuros. Si existe un déficit del surfactante, la tensión aire-agua de las membranas celulares de los pulmones va a aumentar y esto va a provocar que los alvéolos colapsen.
Existen dos métodos para tratar este síndrome. Uno es administrando surfactante artificial a los neonatos prematuros, mientras que el otro, en cambio, es administrar glucocorticoides a la madre durante el trabajo de parto, para que así se estimule la producción del surfactante. Existen otras enfermedades u otras anomalías que son mucho menos frecuentes. Una de ellas es la agenesia pulmonar unilateral, que se da en uno de cada 17.000 casos. En esta radiografía podemos observar la agenesia pulmonar del pulmón izquierdo. Existen otras como la tráquea de extremo ciego con ausencia de pulmones y también los lóbulos supernumerarios, que como ya lo dije son anomalías muy raras. Bien, también encontramos a los lóbulos pulmonares ectópicos. Esto se da cuando las yemas pulmonares que encontramos aquí no se originan precisamente de la parte inferior de la tráquea, sino de partes más superiores o incluso del intestino anterior o del futuro esófago. Por último tenemos los quistes congénitos del pulmón, que esto se da cuando existe una dilatación de los bronquiolos terminales, como podemos observar aquí, y esto le va a dar una forma de panal al pulmón.